Esta escena, una de las más utilizadas en la promoción de la película, es una barbaridad histórica de un tamaño colosal. Es el error más grosero, bueno, esto es mucho decir, porque vamos a ver qué hay para elegir. Utilizada hasta en el cartel promocional, Napoleón encabezando una carga de caballería es un absoluto disparate. Los generales combatían, como por otro lado se ve en otros momentos de la película, en mesas, sentados en sillones, analizando mapas, a través de la estrategia, con su catalejo, recibiendo información de sus hombres, a fin de cuentas, dirigiendo a sus tropas. Casi una derivada de la anterior, pero bueno, nos sirve para aclarar que, por supuesto, en Waterloo Napoleón no cargó al final de la batalla cuando los prusianos llegaron al campo principal de la batalla, pero hay una de esas escenas desconcertantes de la película, es esta en la que disparan a Napoleón y una bala atraviesa su bicornio. ¿Qué pretendías ahí, Ridley Scott? ¿Darle más emotividad? Realmente creo que creas una escena grotesca. Por supuesto, a Napoleón no le dispararon en su ida de Waterloo. Por cierto, la historia del francotirador que lo tuvo a tiro tampoco pasó, ni pudo haber pasado por la gran distancia que había entre Wellington y Napoleón. Y siguiendo en Waterloo, pero en general en todas las batallas que se muestran en la película, hay planos grandiosos que muestran que estos enfrentamientos eran algo gigantesco, de kilómetros y kilómetros, cientos de miles de hombres, pero aún así las batallas que se muestran se quedan pequeñas, sobre todo cuando se baja más el detalle y vemos una carga de caballería que, no sé, en la película, en esta última, en Waterloo, ¿cuántos caballos aparecen? ¿50? ¿100? ¿100 y pico como mucho? Pues cuando en la batalla real, a las 4 de la tarde, el mariscal Ney lanzó su carga de caballería, lo hizo con unos 10.000 jinetes. Imaginaos lo que supone eso. Entiendo que el presupuesto, recursos, etcétera, pero ahora si se quiere recrear algo colosal, se puede perfectamente con ordenador. Hemos empezado por el final porque, haciendo memoria, es lo primero que se me ha venido, posiblemente porque son los errores más flagrantes. En otra de las chaladuras de Scott, tras la batalla de Waterloo, vemos a Napoleón ya derrotado y detenido por los británicos en el Bellerophon, en este famoso barco, en una reunión tranquila con Wellington. Otro invento que nunca sucedió. Os cuento brevemente. Napoleón abdica y pacta su marcha de Francia. Piensa en pedir asilo en América o en Inglaterra, y en conversaciones con los ingleses cree que va a ser bien recibido en suelo inglés. Y el 15 de julio de 1815 se entrega en el famoso barco, creyendo que va a ser aceptado en suelo inglés, como hemos dicho. En este barco pasó 2 semanas en el puerto de Plymouth, en Inglaterra, mientras los británicos decidían qué hacer con él. Era un auténtico caos político, porque era una medida muy controvertida aceptar que a Napoleón, el gran enemigo durante 2 décadas prácticamente, durante 15 años de Inglaterra, acogerle en suelo inglés. Y finalmente se decidió el 31 de julio, le dijeron a Napoleón que no tenía hueco en Inglaterra y que su destino iba a ser otro, precisamente algo que no le gustó mucho a Napoleón, y era su famoso destierro a la isla de Santa Elena, en mitad del Atlántico. Ya sabéis que en la primera, como veremos después, la isla de Elba en el Mediterráneo estaba muy cerquita de Italia, y así pasó, que enseguida volvió a Francia. En este será su destino definitivo. Regresamos al principio de la película. La reina María Antonieta... Bueno, espera, antes de nada, suscríbete al canal si no lo estás, activa la campanita y dale a like. Te dejo 2 segundos. Va. La reina María Antonieta es ejecutada en octubre de 1793. Su marido ya lo había sido, el rey Luis XVI. Y en el momento de pasar por la guillotina, la reina llevaba el pelo corto, como todos los ejecutados, por otra parte. No vestía de oscuro en la película, sino un sayo blanco y una cofia con la que luego sería enterrada. El aspecto sería algo así. Napoleón no estaba presente porque estaba precisamente en el asedio de Toulon, y por cierto, él sí que fue testigo de la jornada del 10 de agosto de 1792, en la que una insurrección en París asaltó el Palacio de las Tullerías y puso fin al reinado de Luis XVI. Él se acercó a las Tullerías, que estaba, para que os hagáis una idea, donde ahora está el Louvre, era todo un mismo edificio, y señaló en una carta: antes de llegar, me había encontrado con un grupo de hombres repugnantes que paseaban una cabeza en el extremo de una pica. Al verme aceptablemente vestido y al verme el aspecto de un señor, se acercaron a mí para hacerme gritar: ¡Viva la nación!, que hice sin esfuerzo.
Napoleón quedó horrorizado por esta escena y es algo que sí que refleja la película, si os dais cuenta, en el momento de la guillotina, cuando Joaquin Phoenix hace una especie de mueca como de asco frente al júbilo de los presentes cuando acaban de cortar la cabeza a María Antonieta. Ya que estamos en el principio, hay un elemento importante que no se refleja en la película y es la juventud de Napoleón. En este momento de la película él tenía 24 años. En los cuadros de la época vemos bien la evolución, si os fijáis en todos estos, pero en la película apenas se nota. Y esto es muy importante, también por otro asunto que le da mucho peso en la película, y es que Napoleón era más joven que Josefina, algo que en el físico de los actores tampoco se percibe, de hecho muestra lo contrario, que Napoleón es mayor que ella. Cuando el 9 de marzo de 1796 se casaron, ella tenía 32 años y él 25. Por cierto, en el momento de la boda se dicen mal las fechas de nacimiento de ambos. Viajamos ya a Toulon. En la película, Paul Barras, hombre poderoso que posteriormente estará al frente del directorio, encarga a Napoleón ponerse al frente de la artillería de Toulon después de la ejecución de María Antonieta, pero como hemos visto, Napoleón ya estaba en Toulon y no había sido encargo de Barras. Hablando de Barras precisamente y de la edad, Napoleón era 14 años más joven que él, algo de nuevo importante, sobre todo teniendo en cuenta que entonces Napoleón no era prácticamente nadie. Una de las personas en las que se apoyó fue en este político francés. No voy a citar todo lo que no menciona la película porque entonces no terminaríamos, pero sí algunas cosas importantes. En este momento del asedio de Toulon, en 1793, se inicia el conocido como el periodo del terror. Los jacobinos tienen el poder con Robespierre al frente. En el caso de Napoleón es importante señalar que en junio de ese mismo año, él y su familia tuvieron que exiliarse de su isla natal en Córcega por una disputa política, que no vamos a entrar, y acabaron en el destierro e incluso sus propiedades fueron destruidas. Y en este punto Napoleón consigue el mando de la artillería de Toulon, no por Barras, como aparece en la película, sino porque conocía a Antoine Christophe Salicetti, un político corso, y se había ganado la protección de Robespierre el joven, hermano del Robespierre famoso, el que todos conocemos, que controlaba Francia en el momento. Este origen corso de los Bonaparte fue también muy importante en algo que le acompañaría siempre al general, y es su acento italiano. La película se grabó en inglés y al ser el protagonista siempre es más difícil incluir estos matices, pero para que lo tengáis en mente. Y aprovechamos también para destacar otro error que aparece hasta como lema de la película, que dice: él surgió de la nada y conquistó todo. Su ascenso es cierto que fue bastante espectacular y fue posible por los turbulentos tiempos de la Francia revolucionaria, pero él provenía de la baja nobleza corsa y de niño pudo ingresar en una escuela militar por la posición de su familia y de ahí ya empezó a ascender, así que no es del todo cierto que surgió precisamente de la nada. Y bueno, lo de conquistar todo es una exageración, pero bueno, sí, podemos asumir que, por ejemplo, en 1812 prácticamente controla de Moscú a Lisboa. Ya sí que entramos en la primera batalla de la película. Allí el director nos empieza a mostrar la que parece que será una de sus obsesiones, dibujar a Napoleón como una especie de espía a caballo, algo harapiento, casi con un estilo de cowboy, que si en el momento este de Toulon ya era raro, cuando lo haga en Austerlitz, siendo emperador, será patético. La escena principal, la del asalto a ese castillo o fortaleza, es falsa. En realidad el asalto en el que participó Napoleón fue a una colina fortificada que habían construido los aliados. Por cierto, la infantería más numerosa era española. Recordemos que Toulon se había opuesto a la revolución, era realista y solicitó el apoyo de británicos y españoles, que había muchos napolitanos, así que la escena sería más parecido a esto que veis en pantalla. Napoleón fue herido en una pierna por una pica y parece ser que con una profunda herida, como lo demuestran testimonios que años más tarde vieron la cicatriz, algo que no aparece en la película. Lo que sí que aparece es una escena en la que el caballo de Napoleón recibe un cañonazo que lo mata y después él recupera la bala y ordena que se la manden a su madre. Pura invención de la película, que entiendo que quieren dar cierta emotividad o no sé, pero para mí vuelve a ser una escena bastante grotesca. En esta narración apresurada que marca la película se cuenta de pasada la caída de Robespierre. El espectador no llega, creo, que no llega a saber quién es ni de su importancia. La escena se cuenta hasta de una forma de nuevo grotesca y bastante incompleta. Y os resumo brevemente lo que pasó. Julio de 1794, época del terror, los jacobinos mandan
con Robespierre al frente, pero hay mucha tensión dentro de la propia Convención Nacional que gobierna el país, este órgano que gobierna el país, en parte, muy buena parte, por el clima de desconfianza tras miles de guillotinados, de ahí que se llame el terror. En una sesión de la Convención Nacional, en julio de 1794, a Robespierre se le acusa de tirano. Es detenido, pero el gobierno de París le libera, la Comuna de París le libera. Le esconden en el ayuntamiento y allí vuelve a ser capturado por tropas de la Convención. Y aquí se produce ese famoso disparo que refleja la película, un disparo en la mejilla, que todavía no está claro si fue un intento de asesinato, o sea, un intento de suicidio, se intentó quitar la vida, o fue un disparo de los rivales. Lo que sí que pasó es que al día siguiente fue guillotinado. Vamos a avanzar hasta la siguiente campaña que aparece en la película, Egipto. Allí, ya sabéis, no disparó a las pirámides. Normalmente el mito sobre Egipto es la destrucción de la nariz de la esfinge, que tampoco lo hizo. La batalla de las pirámides no tuvo lugar en la base de las pirámides, sino a unos cuantos kilómetros, a unos 14 kilómetros creo recordar. Y aunque en pantalla apenas hay batalla, solo decir que el ejército mameluco era predominantemente caballería, no infantería como se muestra en la peli. La escena con la momia es otra escenita de cuidado, a mí no me gustó nada. La escena se inspira en este cuadro, fue pintado a finales del siglo XIX, es decir, casi un siglo después de la campaña en Egipto de los hechos, pero no nos consta que sucediera esta escena con la momia, y menos la que recrea Scott subiéndose a una caja. No sé si ahí es una referencia también al mito de que Napoleón era bajito, era más o menos de la edad, de la talla media, incluso algo más alto de la media de la época. Subido a esta caja hace como que escucha y le pone el sombrero a la momia. Según el propio director, fue una improvisación de Joaquin Phoenix, y a lo largo de la peli veremos cómo Scott ha querido representar otros cuadros famosos que han calado en el imaginario colectivo, pero que normalmente también suelen estar plagados de errores históricos. Según la película, parece que Napoleón vuelve apresuradamente de Egipto por los celos que siente por las infidelidades de Josefina, algo que es falso. Él sí que se enteró de que Josefina le estaba siendo infiel, pero pues para nada volvió por este asunto, sino que por los malos resultados que estaba cosechando en Egipto y sobre todo por la inestabilidad de París. Aunque, como hemos dicho, los celos, importante, las publicaciones satíricas de la prensa inglesa fueron reales. Vamos a adelantar, llegamos a la coronación. La ceremonia estaba minuciosamente ensayada y el Papa sabía que Napoleón iba a protagonizar el acto, se iba a coronar a sí mismo. No fue, por tanto, una sorpresa, como refleja en la película, que se oye ese grito entrecortado del público, ese susto de ¡oh! A la coronación no asistió la madre de Napoleón. Esto es algo que ya fue falseado en el propio cuadro el cuadro más famoso de David. Y hablando de la madre, no se dedicó a buscarle amantes como aparece en la película. Sí que es verdad que la relación que no les gustaba a los Bonaparte, no les gustaba a Josefina, pero no fue esta alcahueta que aparece en la película intentando encontrar amantes a Napoleón. Respecto al divorcio entre Napoleón y Josefina, la película lo adelanta 2 años. Se produjo en 1809, pero en la película aparece antes de la reunión de Napoleón con el zar Alejandro en Tilsit. Durante la ceremonia del divorcio, Napoleón tampoco abofeteó a Josefina, sino que esto fue un acto espontáneo entre los actores, según dijeron en una entrevista posteriormente. Siguiente gran batalla representada en la película, Austerlitz. Trincheras en Austerlitz, trincheras en Waterloo. No había trincheras, como mucho ciertos parapetos, pero trincheras no. Este tipo de decisiones son las que no entiendo. No entiendo por qué las pone Scott, porque como las hemos visto en la Primera Guerra Mundial, así el espectador va a entender que estamos en una guerra. Creo que no aportan nada a la película, porque la carga de caballería entiendo que le da cierta épica, ver a Napoleón, sable en mano, lanzándose al frente de las tropas. Pero es que esto de las trincheras realmente no lo entiendo. Seguimos. En varios momentos de la batalla también vemos avances de la infantería más propios de la Primera Guerra Mundial que de comienzos del 19, aunque hay que reconocer que también hay momentos que muestran bien el avance en línea o la formación en cuadrado para protegerse. Creo que esa lo vemos en Waterloo, para protegerse de la caballería. Eso está bien representado. Bueno, está representado. En Austerlitz, Napoleón de nuevo espía, cubierto, oculto, harapiento.
a mí me recordó como si estuviéramos en una película de John Ford, un Clint Eastwood. Gracias, Ridley Scott, porque me aligeras uno de estos 50 errores. Austerlitz. Las mantas o lonas que ocultan los cañones. Falso. Y llegamos a uno de los mitos más importantes. No solo es un invento de Scott, sino que es uno de los mitos más duraderos sobre esta batalla. Uno, no era un lago gigante y muy profundo, sino que eran pequeños pantanos con poca profundidad. Scott logra transmitir que la astucia de Napoleón resultó decisiva, pero no lo hace con los motivos correctos. El lago en la película es crucial porque muestra que la trampa de Napoleón tendida en Austerlitz era empujar a los aliados al lago y entonces hundirlo. También, por otro lado, como si los aliados fueran un poco idiotas y cayeran en esa trampa. Pero si Napoleón menciona Austerlitz, sí que fue por astucia, pero no por llevar al lago y entonces hundirlo, sino resumiéndolo al extremo, con un engaño táctico que hizo creer a sus enemigos que estaba debilitado en varios puntos para luego lanzar un fuerte ataque y destrozar el centro de los aliados. Luego ya ahí sí que se produce lo que buscaba tanto Napoleón en estas batallas decisivas. Bueno, no solo Napoleón, sino los generales de la época. Consigues destruir las líneas del enemigo, entonces se crean cierto caos, les puedes rodear por varios puntos y así se resolvían muchas batallas. Pero insisto, el tema del lago está mal explicado. En la película aparecen bastantes hundidos, pero actualmente se cree que como muchísimo serían unas pocas decenas, y de hecho se drenaron los lagos por orden de Napoleón y solo se encontraron 3 cadáveres. No sé si en la versión extendida se mostrará, pero también vaya ocasión perdida para hacer una clara referencia al famoso Sol de Austerlitz, aquel momento casi de forma prodigiosa salió el sol justo durante el ataque francés. Posteriormente, la paz de Tilsit, el famoso encuentro entre Napoleón y el zar Alejandro I, tuvo lugar en medio del río Niemen sobre unas barcas, y en la película aparece sobre tierra. De nuevo relacionado con el tamaño, la campaña de Rusia, ya avanzamos muchísimo, refleja que la película es escasísima de hombres. La realidad fue que Napoleón montó un ejército gigantesco de unos 650.000 hombres, de múltiples nacionalidades, había alemanes, había holandeses, había italianos, y en la película de verdad es que resulta muy pobre. La película da a entender que fue la derrota en Rusia la que provocó el primer exilio a la isla de Elba, pero la campaña de Rusia termina en 1812 y el exilio no se produce hasta abril de 1814. Aunque sea solo por las fechas, estaría bien incluir algo, pero de nuevo Scott resume acontecimientos, se salta un montón de batallas. Y este es otro gran problema de la película, todas las batallas que omiten. Evidentemente no puede mostrar todas, pero no mencionar campañas enteras como las de Italia al comienzo de su carrera, que fueron tan importantes, la guerra peninsular aquí en España, con la invasión de España y Portugal, creo que es un gran error que confunde al espectador. Porque vamos a hacer un breve repaso de algunas de las batallas importantes que no muestra. Batalla de Puente Arcole, ni Marengo, ni Jena, ni Eylau, ni Wagram, ni Leipzig, ni nada de la guerra peninsular, ni nada de la guerra naval, Trafalgar por ejemplo. Tampoco la labor como estadista de Napoleón, con el código napoleónico, que tanto influyó posteriormente. O si se quiere mostrar aspectos negativos o contradictorios de la figura de Napoleón, pues podrían mostrar la restauración de la esclavitud, que ya sabéis que fue abolida durante la Revolución y Napoleón la reinstauró por motivos económicos. Qué buen momento para reflejar una contradicción en un personaje, ya que creo que intenta reflejar contradicciones entre el estadista y el hombre apasionado por Josefina y demás. De nuevo, muchas oportunidades perdidas. Así que el espectador se lleva la imagen equivocada de que Napoleón acabó en Elba tras la catástrofe en Rusia y también que regresa preocupado por la salud de Josefina. Otro error flagrante. En realidad regresa en febrero de 1815 y Josefina había muerto en mayo de 1814, 9 meses antes, y Napoleón se había enterado en la propia isla. Aquí un asunto que es de dirección artística y si se quiere dar ese tono al metraje me parece bien, pero creo que en todas las batallas recurre a un filtro frío o de ceniza que engrisece todas las escenas, que había mucho humo. Cierto que había mucho humo por la artillería. Si algo tenían las batallas de aquel momento era mucho color, y creo que, por ejemplo, en los cuadros de la época se aprecia muy bien.
creo que desde un punto de vista artístico sería algo que se podría explotar. Los uniformes rojos, el azul de las tropas francesas, el negro, no sé. De nuevo, se aplica ese filtro gris ceniza al que estamos acostumbrados los historiadores, a que, por ejemplo, las cosas de la Edad Media sean con ese filtro mugre en la que todos los personajes de una película salen llenos de mierda, básicamente, con la cara sucia, todas las calles pringosas y demás. Pues aquí se aplica un filtro ceniza que tampoco comprendo muy bien. Y vamos llegando al final. No murió como aparece en la película sentado en una silla, sino que durante las últimas semanas tenía muy mal estado de salud, intensos dolores en el abdomen. En los meses previos había perdido entre 10 y 15 kilos y la última semana fue de una auténtica agonía. Por último, no está nada claro cuáles fueron las últimas palabras, aunque sí que podían estar cerca de lo que aparece en la película. Los testigos señalaron que decía continuamente Francia, ejército, jefe de ejército, o Francia, el jefe del ejército, Josefina. Y como conclusión, creo que uno sale de la película sin tener una idea muy clara de qué fue Napoleón. Eso es muy grave en cualquier personaje de cualquier película, sea histórico o no, pero en alguien del tamaño de Napoleón creo que es gravísimo y es uno de las peores cosas que se pueden decir, y más tratándose de autores de la talla como Ridley Scott y actores como Joaquin Phoenix. Lo principal que puede sacar cualquier persona que vea la película es que estaba más obsesionado por Josefina que por sus conquistas y por su labor al frente de Francia, algo que es totalmente falso. En otro vídeo ya tenéis mi crítica sobre la película. No me gustó nada, no sé cuánto le puse, creo que un 4 sobre 10, porque no por todos estos errores históricos, insisto en ese vídeo que, por ejemplo, Gladiator estaba plagado de errores históricos y me parece un peliculón, pero me pareció mala película porque no cuenta una buena historia, no refleja buenos personajes más allá de los errores históricos. Si os gustan estos vídeos sobre analizando errores históricos, dejádmelo en comentarios, hacedmelo saber en comentarios. Tenéis otro. No es. Esta temática no la he hecho mucho. Y eso que mi canal se ha centrado mucho en la Segunda Guerra Mundial y podría hacer muchos vídeos sobre estas películas. Hice uno sobre la Pasión de Cristo, que creo que me quedó muy bien. Así que nada, muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. Nos vemos con más historia.